Buenos días, iglesia. Hoy estamos aquí reunidos para adorar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Yo te invito para que lo glorifiques y lo exaltes ahí en tu casa, con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Expresémosle esas palabras de amor a Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Redentor. Gracias, Señor. Qué bueno es adorarlo, qué bueno es exaltarlo, qué bueno es bendecirlo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene en esta mañana de su presencia, de su espíritu, de su amor. Exaltémoslo hoy. Yo te invito para que lo bendigas. Queremos adorarte, Señor. Queremos juntos exaltar tu nombre, Señor, y darte toda la gloria y honra a ti, papá. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Y por todo eso y mucho más, Señor, tú eres nuestro Dios, al cual adoramos, papá. Ese Dios grande, fuerte, poderoso, lleno de misericordia, grande en misericordia y lento para la ira. Ese eres tú, Señor, el que adoramos, Señor. Aquel que derrotó la muerte y el pecado, Señor. Por eso queremos alabarte y adorarte. Y allí donde tú estás, yo te invito a que lo hagas, que ese tiempo sea especial con Él y para Él. Que Él merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, para ti la honra y el poder, Señor. A
Rey. Por eso te damos un fuerte aplauso desde allí donde tú estás para el gran Rey, para nuestro Salvador y para el Dios que adoramos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte y exaltarte, Señor, y recordar, Señor, cada uno de tus atributos, Señor, cada una de tus hazañas y todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Por eso queremos darte mil y mil gracias, Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia y queremos quedar, Señor, bajo tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dé el entendimiento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días. Después de adorar al Señor, de alabarlo, de glorificar su santo nombre, nos disponemos a compartir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Estamos enviándoles a todos ustedes un saludo cordialísimo, un apretón de manos para todos. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su sede en la ciudad de Tuluá, la sede Rey David, para nosotros es una gran bendición poder llevarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que Él nos brinda de poder compartir en este momento su palabra. Padre, te damos gracias por el enorme privilegio que tú me concedes de compartir esta enseñanza, de transmitir esta oración, esta palabra, este tiempo de adoración. Gracias porque nos acercamos a ti con un corazón sincero y arrepentido, reconociendo que somos pecadores, que te hemos fallado y que por medio de tu perdón podemos alcanzar la misericordia delante de nuestro Padre Celestial. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos,
por lavarnos y por purificarnos con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos hallar salvación y vida eterna. Hoy bendecimos a todos los hogares que a esta hora están con nosotros. Queremos bendecir a cada uno de los miembros de los centros de formación de líderes en FOL, como también a todas las personas a quien este mensaje está llegando a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Gracias te damos, Señor, por el enorme privilegio que nos concedes de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de reconocer nuestra inmensa necesidad de ti. Qué bueno es poder decirte en esta mañana: te necesito, Señor, necesito de tu presencia, de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría, de tu guía, de tu orientación. Nosotros muchas veces no sabemos cómo actuar, pero tenemos la enorme ventaja de tener la presencia de tu Espíritu en nosotros, que nos guía, que nos orienta, que nos capacita, que nos da la oportunidad de acercarnos a ti con un corazón genuino, con un corazón sincero. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los televidentes, de todos los seres queridos que nos miran a través de estas pantallas, de las redes sociales, de estos medios de comunicación que han sido tan importantes en estos tiempos tan difíciles para el mundo entero. En esta mañana te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 del Evangelio según San Marcos nos permite el Señor Jesucristo hablar de la contaminación espiritual. El versículo 1 del capítulo 7 del libro de Marcos dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, acechaban a Jesús constantemente. Ellos venían frecuentemente a escuchar sus palabras, muchos de ellos no con el fin de aprender ni de ver la gran obra que nuestro Padre Celestial seguramente estaba haciendo con el Señor Jesucristo, sino que buscaban la manera de tenderle una trampa, de generar controversia por todas las enseñanzas que Jesús estaba compartiendo, enseñando. Y estos vinieron a Jerusalén, se tomaron la molestia de venir exclusivamente a Jerusalén para comprobar lo que Jesús hacía. Estos hombres, dice la Escritura, que vieron a los discípulos de Jesús comer pan con las manos sin lavar, y ellos los condenaban. Era un ritualismo en torno a las manos y su lavado permanente. Ellos siempre le daban mucha importancia a los elementos exteriores. Vemos cómo esto los motivaba a condenar a los demás. Entonces dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Dice el Señor en el versículo 3 que estos fariseos y judíos estaban aferrados a la tradición de los ancianos, estaban prácticamente más enfocados en los lavamientos ceremoniales, en aquellas ceremonias religiosas, que muchas de ellas eran costumbre de los hombres que se habían convertido
en doctrinas. Y ellos insistían mucho en eso, en la necesidad de tener en cuenta los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Son cosas exteriores, o sea, lo que ellos estaban haciendo énfasis eran más en cosas de afuera. No se hablaba de aquellas exigencias de las abluciones, de la ley, de los sacrificios que se le ofrecían al Señor. No, porque aquí estaban más enfocados en las tradiciones de los hombres que a través de generaciones se habían vuelto para ellos prácticamente doctrinas. Entonces el Señor Jesucristo los escuchó y miren la pregunta que ellos le plantean en el versículo 5. Dice que le preguntaron pues los fariseos y los escribas. En este caso eran fariseos y escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Seguramente ellos, muchos de ellos, habían visto cómo el Señor Jesucristo había hecho la multiplicación de los panes. Y recuerden que sobraron algunas cestas de panes y tal vez observaron que esos discípulos comieron tal vez esos panes que sobraron, parte de ellos, y no se lavaban las manos y comían. O sea, ellos siempre estaban a la expectativa de ver cómo podían contender contra el maestro, porque no tanto era con ellos, sino con el maestro, porque supuestamente él era quien los guiaba. Entonces ellos estaban haciendo mucho énfasis en por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, porque para ellos era muy importante eso. Tenían unas maneras muy especiales de hacer esos lavados. Las manos tenían que ser en forma cóncava así, y tenían que depositar la lejía con que la lavaban, después hacían otro lavado especial. Era algo, digamos, como parecido a lo que hoy sucede por el asunto de la pandemia, que las personas tienen que hacer un lavado muy especial. Pero ese lavado que nosotros hoy hacemos es por un asunto de higiene, por la exigencia, ¿cierto? Por todos esos lineamientos que se han venido trazando para el cuidado personal ante la pandemia. Pero para ellos esto se había vuelto una religiosidad. No tanto en el aspecto de la higiene, ellos no se preocupaban tanto por eso, sino por la costumbre que había adquirido esta forma de lavarse las manos. Entonces ellos empezaron a volverlo esto una tradición. Era una tradición de los ancianos. ¿Por qué tradición de los ancianos? Porque se iba transmitiendo de generación en generación. Es importante anotar algo. Cuando los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia, ellos tuvieron que volver a través de los líderes de Esdras, de los líderes que estaban en ese tiempo con ellos. Entonces ellos tuvieron que volver a repasar los libros de la ley, porque el pueblo se había alejado de Dios. Entonces en ese proceso hubo muchas enseñanzas que se agregaron a la ley. Eran normativas más de mandamientos tradicionales de hombres que de la misma propia ley que Dios había dictado por medio de Moisés. Y se pasaron muchas cosas en torno a lo que ellos aprendieron cuando regresaron del cautiverio y regresaron otra vez a Jerusalén y a los territorios que ellos tenían anteriormente. Entonces en este caso, estos fariseos, porque fueron los fariseos y los escribas los que estaban más pendientes de esto. Entonces le preguntaron a Jesús que por qué ellos no se lavaban las manos conforme a la tradición de los ancianos. Y Jesús enfáticamente les dio una respuesta en el versículo 6. Vemos cómo Jesús ante esta situación les dice: hipócritas. Ese fue el trato que Jesucristo les dio. Los trató de hipócritas.
Y les recordó lo que el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, en el Antiguo Testamento, les había dicho a los mismos judíos de ese tiempo. ¿Qué les dijo? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos cómo el mismo Señor Jesucristo les está diciendo que muchas de esas enseñanzas, de esas tradiciones que eran muchas veces orales, aferradas a las tradiciones de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de las costumbres religiosas, de todas esas ceremonias religiosas, eran más mandamientos de hombres que doctrinas dictadas por el mismo Dios. Por eso Él les dice aquí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque la doctrina que nos trajo Jesucristo fue la doctrina que el Padre le dio. Entonces, si nosotros vamos a Isaías 29:13 para leerlo textualmente, que fueron las palabras que Jesús les recordó, les está expresando las mismas palabras. Les dice pues el Señor, porque este pueblo, o sea, todos ellos, se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí, su reverencia de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿De qué estaba hablándoles Jesús? De la ceguera y de la hipocresía del pueblo israelita en los tiempos del profeta Isaías. Entonces, Él aquí les está recordando en el capítulo 7 que era la misma situación que estaban viviendo los judíos. Pero aquí el Señor les habla del corazón. Les habla del corazón. Cuando Él les dice, mas su corazón está lejos de mí. O sea, hay muchas cosas que ellos hacían y que prácticamente eran ritualismos religiosos. A veces las tradiciones nos llevan a convertir las enseñanzas del Señor Jesucristo en tradiciones que son más costumbres de los hombres, que se convierten en doctrinas. Y para Dios es tan importante esta enseñanza, es tan veraz sus palabras, que Él dice aquí en el versículo 7, en vano me honran. O sea, es en vano lo que ustedes están haciendo. Es muy importante entender esto. En vano me honran. Nosotros honramos a Dios, lo glorificamos, lo exaltamos para agradarlo a Él. Porque la intención que tiene su pueblo, sus hijos, todos los que se acercan a Él, es tratar de glorificar su nombre, es exaltar su nombre, es darle a Él el reconocimiento, el valor tan especial que tiene Jesús en nuestras vidas. Me disculpo nuevamente, he estado muy afectado hace algunos días de la garganta. Bueno, entonces el Señor Jesucristo en este versículo 6 los trató de hipócritas. O sea, les dijo, ustedes tienen una postura que no es sincera. Están mostrando lo mejor hacia afuera, pero por dentro están siendo, como lo dicen en el libro de Mateo, en el capítulo 23, donde les dice que son unos sepulcros blanqueados, que son una generación de víboras. Jesús fue muy enfático y fue muy mordaz, por así llamarlo, a la hora de decirle a ellos estas palabras, porque Él los conocía, porque el único que tiene poder para conocer los pensamientos y las intenciones del corazón se llama Él, se llama Jesús. Por eso nosotros a Él no lo podemos engañar. Muchas de las cosas que nosotros podemos hacer son simplemente vanas adoraciones. Como dice aquí, lo honramos vanamente, de labios, ¿sí? De boca, pero no con el corazón. Por eso es tan importante guardar el corazón. ¿Qué dice el Proverbio 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Es muy importante el corazón. Aquí el Señor Jesucristo hace énfasis. Dice, mas su corazón está lejos de mí. Es muy triste saber que Dios le diga a una persona, usted está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque no son sinceros, porque hay hipocresía en los corazones. Porque a veces las costumbres religiosas, los mandamientos de los hombres, alejan el amor hacia Dios. Porque realmente nosotros tenemos un manual de vida que nos ha sido concedido, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, para que nosotros no inventemos normas, sino simplemente vivamos conforme al precepto divino que Él nos ha dado. En el versículo número 7, cuando Él le dice mandamientos de hombres, ¿a qué se refiere? A las enseñanzas y tradicionales orales que se fueron metiendo poco a poco y que se volvieron la regla más importante para ellos. Hacían énfasis en muchas cosas y ellos pasaban largas horas tratando de decir qué era una carga, qué había que hacer en el día de reposo, porque, por ejemplo, habían algunas costumbres que ellos habían aprendido. Por ejemplo, el día de reposo era un día de descanso, pero ellos analizaban qué es el reposo, qué es no trabajar. Entonces ellos habían inventado una cantidad de preceptos y de mandatos adicionales al día de reposo. La intención de Dios era que ellos descansaran ese día, que fuera un día de descanso, de relax, para estar con su familia. Pero ellos pasaban largas horas mirando que era un trabajo, que era una carga. Llevar, por ejemplo, un lecho, para ellos era una carga. Por ejemplo, algunas de las enseñanzas que ellos tenían era que si, por decir algo, un sastre salía a la calle y llevaba una aguja, eso era una carga. Que si alguien, por decir algo, una mujer usaba una prenda adicional a la que normalmente usaba, era una carga. O sea, estaban más metidos en cosas muy meticulosas, más preocupados por asuntos exteriores que por los asuntos del corazón. En el versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Están aferrados más a las tradiciones de los hombres. Y insiste, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Entonces les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. La palabra invalidar del versículo 9 habla de anular, anular. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo que la tradición invalida la palabra de Dios, inventadas por hombres, y los añaden como si fueran revelaciones divinas. Bien invalidáis. Entonces, les pone un ejemplo que era muy usual entre ellos, versículo 10. Vuelve a decirles, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa era la ley dada por el Señor en el Decálogo, uno de los mandamientos, honrar a padre y madre. Pero vosotros, dice en el versículo 11, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejas hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí habla de una palabra que se llama corbán. ¿Qué era el corbán? Era una ofrenda, era una donación. Entonces, si un hombre tenía tenía una obligación con sus padres de honrar a sus padres, como decía el mandamiento, pero él decía, es que
mi ayuda ya no se la voy a dar a mis padres, sino que se la voy a dar a la iglesia, al templo. En ese caso no hablemos de iglesia, porque la iglesia es del Señor Jesucristo, al templo. Entonces, para ellos era más importante que esa ofrenda, que esa donación que la estaba dando al templo, podía reemplazar la ayuda que le pertenecía a los padres. Me explico. Si ese padre o esa madre recibía la ayuda de su hijo y en determinado momento él decía, mira, yo ya no te puedo ayudar porque tengo que dar la donación al templo, entonces ellos lo justificaban y decían, eso está muy bien, no hay necesidad, porque tú estás honrando a Dios con lo que traes, con el donativo que traes al templo. O sea, estaban tratando de justificar un mandamiento que estaba escrito en la ley mosaica. Entonces, por eso él les dice aquí, es importante entenderlo en el versículo 3, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Por eso, retomando otra vez la idea del versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no te puedo ayudar porque estoy dando los donativos a la iglesia, ¿cierto? La ofrenda, la donación, está reemplazando el mandamiento de Dios. Entonces Cristo les dice aquí, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Eso fue simplemente un ejemplo. Y hacían muchas cosas más que trataron de invalidar, de reemplazar los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres. Por eso les dice aquí, en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido de generación en generación, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, ellos simplemente escucharon un solo ejemplo, pero habían muchas cosas que ellos habían introducido que se habían convertido en leyes. No se estaba hablando de la ley de Moisés, estaban hablando de los mandamientos de los hombres. Porque en el Antiguo Testamento, por decir algo, cuando se habla de la ley, se puede estar hablando, se podía entender por parte de los fariseos y de los judíos, estaba hablando de los 10 mandamientos. Cuando se hablaba de la ley podía también referirse al Pentateuco, o también cuando se hablaba de la ley se refería a todo el Antiguo Testamento. Habían 3 maneras, ¿sí?, de interpretar cuando Jesús o cuando alguien les hablaba de la ley, pero ellos no estaban pensando ni en el Pentateuco, ni en el Antiguo Testamento, ni estaban pensando en los 10 mandamientos. Estaban pensando más en las tradiciones orales que se habían convertido en las obras de la ley, que fue lo que Cristo a ellos les recriminó. Por eso es tan importante entender el asunto de la ley que Moisés dictó, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo es el cumplimiento profético de la ley. Pero entonces Él quería que todas esas enseñanzas humanas fueran prácticamente desmontadas de las enseñanzas de las tradiciones de los hombres. Por eso el Señor Jesucristo fue tan enfático con ellos. Y ellos estaban muy incómodos, muy molestos, porque todas estas enseñanzas estaban prácticamente puestas en tela de juicio por parte del Señor Jesucristo. Entonces lo vieron como un enemigo de ellos, los opositores. Por eso ellos, cuando escuchaban al Señor Jesucristo, venían con el único propósito de contender con Él y de tenderle una trampa para mirar en qué forma lo podían acusar, pero no lo podían hacer, porque Él era la fuente de la sabiduría. Entonces, el Señor Jesucristo, después de darles esta enseñanza, dice la Escritura en el versículo 14, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entender. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Oír la voz de Jesús y entender lo que Él quiere decir. Por eso es tan importante leer las Escrituras, porque aún en los tiempos actuales se han enseñado muchas tradiciones de los hombres. Hay una cantidad de enseñanzas humanas que no tienen nada que ver con el Evangelio.
y hablar quizás de muchas de las costumbres que se han hecho, que se han infiltrado dentro de la doctrina de Cristo, nos llevaría mucho tiempo. Pero todo lo que se añade a la Biblia, a las palabras de Cristo, que no tienen que ver nada con el mandamiento de Cristo, se convierten en mandamientos de hombres. Estos líderes religiosos enfatizaban más en las cosas exteriores. Ellos estaban más preocupados por lo de afuera, mientras Jesucristo estaba preocupado ¿de qué? De enseñarles. Jesucristo andaba sanando enfermos, andaba visitando a las personas, llevando el mensaje de Cristo. Ellos lo único que hacían era contender con Él, buscaban la manera de perseguirlo. Entonces el Señor les dijo aquí, yo quiero que oigan y entiendan los que le voy a decir. Versículo 15, les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O sea, no es por las manos sin lavar, no es nada de lo que usted entre lo que lo va a contaminar. Lo que los va a contaminar es lo que sale de él. Entonces les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muchos no entendieron, porque Él les estaba dando a ellos directamente diciendo que lo más importante era lo que hay dentro del corazón, no tanto las cosas exteriores. A veces las personas se preocupan más por la apariencia exterior que por la parte interior, que es realmente lo que a Dios le agrada, sin desconocer que la parte exterior es importante siempre y cuando lo exterior sea sincero, no es una postura hipócrita, porque ese es otro de los asuntos. Cuando alguien toma una postura religiosa intentando demostrar que es muy piadoso, pero realmente en el corazón no hay sinceridad. Eso simplemente es para ser vistos por los hombres, como Jesús les dijo, pero lo más importante es que lo que uno esté haciendo realmente le agrade a Dios. En vano me honran, porque ¿qué enseñan? Mandamientos de hombres. Y hoy en día hay muchos mandamientos de hombres que se han metido en la iglesia de Jesucristo que no tienen nada que ver con la doctrina de Él. Entonces atan una cantidad de cargas a las personas. Cosas que no edifican, que no construyen, que se convierten más en normatividad humana que en otra cosa. Entonces, el Señor Jesucristo aquí les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si usted quiere realmente oír la voz de Dios, usted tiene que sentarse a los pies de Cristo, como hizo María, la hermana de Lázaro, y oír la voz de su Maestro, que es lo que Jesucristo quiere que usted conozca. Entonces, sus discípulos, porque dice el versículo 17 que cuando Él se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Aparte, querían conocer y tener entendimiento de esta enseñanza. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿Ustedes no entienden lo que yo les enseñé a ellos? Y les hace una pregunta, ¿no entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Lo único que usted lo puede contaminar es lo que sale de su corazón, no lo que usted se come, ni lo que usted antepone como una postura rígida, falsa, hipócrita. Entonces el Señor Jesucristo les dice aquí en el versículo 18, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, que es el centro espiritual del hombre, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Aquí cabe recordar cuando Pedro tuvo una visión, cuando fue invitado
por un centurión italiano llamado Cornelio, que lo invitó a comer. Y el Señor vio un lienzo en Pedro, donde él le mostraba toda clase de animales, y él le dijo: yo no voy a comer ninguna cosa inmunda. Y el Señor Jesucristo le dijo: no llaméis inmundo lo que yo he santificado. O sea, Dios estaba enseñándole a Pedro una nueva ilustración en torno a los alimentos, porque ellos creían que se contaminaban con determinados alimentos. Por eso aquí dijo el Señor Jesucristo: haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, hay unos alimentos que usted no puede consumir porque no son favorables por asuntos de salud, por el colesterol, por el cuidado de los triglicéridos, por el bienestar de su cuerpo, determinados alimentos que no podemos consumir. Pero dice la Escritura que si nosotros comemos algo, simplemente le agradecemos a Dios, bendecimos los alimentos, que si están contaminados, con la oración serán santificados. Porque es una manera también de darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Entonces, en el versículo 20 le decía que lo que del hombre sale, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de adentro. Entonces ellos, lo que sale de adentro. Entonces les dice, versículo 21, porque dentro del corazón de los hombres, mire lo que salen, los malos pensamientos. ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? ¿De dónde sale eso? Del corazón. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto tiene que ver con las obras de la carne, con lo que la carne expresa, muestra. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces ellos, ante esta enseñanza, se quedaron sorprendidos porque a lo largo de las tradiciones orales ellos estaban haciendo énfasis más en las cosas exteriores. Por eso Jesucristo les dice en determinado momento: a ustedes los fariseos les encanta hacer largas oraciones para ser vistos por los hombres y atan cargas sobre las personas si ustedes ni con un dedo las quieren cargar. Y así por el estilo, Jesucristo enseña dentro de su doctrina que lo más importante es lo que hay en el corazón. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que contamina el espíritu? Lo que sale del corazón, sus malos pensamientos, las envidias, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que revela aquí el versículo 21, el versículo 22. Y hace énfasis y dice que todas estas cosas que le llaman maldades, de dentro salen, y estas son las que verdaderamente contaminan al hombre. Por eso se llama contaminación espiritual. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo enseñarnos a nosotros a través de esta ilustración, de este capítulo 7 de Marcos? Que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son las cosas interiores, están dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, que necesitamos mejorar. Porque no se trata de arrodillarse, de postrarse en la presencia de Dios, si nosotros genuinamente no nos hemos arrepentido. Por eso Jesucristo nos está llamando y nos está diciendo, como le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué se están inflando ellos? Lo exterior. ¿Qué se preocupan más ellos? Por lo de afuera. Preocúpese más por lo que hay en su corazón. Por eso es tan importante el autoexamen, la autoevaluación de cómo estoy yo con el Señor. Por eso, dentro de las normatividades más importantes que nosotros tenemos que mirar es la oración personal. Es decirle: Señor, revisa qué hay en mi corazón, porque Él conoce el corazón del hombre. Es tan importante ir evaluando si realmente nuestra condición espiritual es la mejor delante de Dios. No nos preocupemos tanto
por lo que la gente piense de nosotros. Porque la gente puede juzgarnos por lo exterior. Es que mire que esta persona se ve que no ora, se ve que no ayuna, que no tiene determinadas costumbres dentro de las, digamos, dentro de las conductas de la iglesia o de la creencia. No, es difícil uno a la luz de la mirada exterior ver lo que hay en una persona. Y ahí nos recuerda cuando Ana, la madre del profeta Samuel, oraba y el maestro Leví, el profeta Leví, que era el sacerdote, la veía orando y decía: esta mujer está embriagada y digiere tu vino. Y ella un día le dijo: no, yo simplemente estoy aquí acongojada, clamándole a Dios. O sea, él la vio exteriormente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la esencia del cristianismo, por así llamarlo, es tener un corazón íntegro delante de Dios, no tanto delante de los hombres. Tenemos que empezar a desmontar esa idea de lo que nosotros a veces nos preocupamos por las cosas exteriores, porque las cosas exteriores son de apariencia y son engañosas, son muy engañosas. Por eso es tan importante hacer revisión si realmente mi espíritu está contaminado. ¿Cómo puede estar contaminado mi espíritu? Lleno de estas cosas, de malos pensamientos, de adulterio, de fornicaciones, de homicidios, de envidia, de hurtos, de avaricia, de engaño, de laxivia, de la envidia. Hay tantas cosas que son las obras manifiestas de la carne que habla Pablo en el libro de los Gálatas, que son las que realmente contaminan al hombre. No nos preocupemos tanto por los alimentos, ni por las bebidas, ni por los lavamientos, por las cosas que perecen. Preocupémonos más por las cosas que están dentro de nuestro corazón. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a ellos. Ellos estaban más enfocados en mirarlos, que sus discípulos no se lavaban las manos, que Jesucristo sanaba en día de reposo, que comían en determinados alimentos, que se reunían con pecadores. Porque entre otras cosas, los fariseos, los judíos que tenían más un estilo ortodoxo, no se mezclaban con la gente. Incluso ellos, cuando salían al mercado o tenían, digamos, un encuentro con personas del mundo, por así llamarlos, que no eran judíos, sino que eran perros, porque ellos le llamaban perros a los gentiles, entonces llegaban a la casa, se lavaban las manos, porque supuestamente se habían contaminado de los pecadores. Veían un leproso de lejos, veían un enfermo de lejos y no se acercaban. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, ellos lo criticaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo se acercaba a los leprosos, a los pecadores, a los ladrones, a los recaudadores de impuestos, a todos aquellos por los cuales Él había venido a buscarlos. Y esto fue objeto de reprimenda de parte de los religiosos. Por eso dice: vuestro maestro come con ese tipo de personas. Entonces Jesús estaba desmontando una serie de ideas religiosas que se habían convertido en tradiciones. Por eso Jesucristo les dice: aferrándose a las tradiciones de los ancianos, que habla en el versículo 3, aferrados a las tradiciones, que eran esas costumbres de los hombres que se habían convertido en doctrinas. Por eso Jesús les dijo: hipócritas. Porque esas tradiciones, como lo expresé hace algunos segundos, invalidan la palabra de Dios. Son enseñanzas inventadas por los hombres y que son añadidas como revelaciones divinas. Y hoy en día hay muchas cosas. De pronto tenemos que revisar qué tradición hay en nosotros que no tiene nada que ver con la palabra de Cristo. Por eso es tan importante tener la misma actitud que tenían los cristianos de Berea, que ellos consultaban la palabra de Dios, comparaban si realmente lo que los discípulos enseñaban era concordante con lo que los apóstoles y las escrituras revelaban. Estos hombres andaban más preocupados por la letra de la ley que con el espíritu de la ley. Estos hombres sustituyeron la palabra de Dios
por las tradiciones humanas. Por eso Jesús los condenó. Por eso Jesús les dijo, bien invalidáis, les dijo aquí, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Anular la palabra de Dios se ha convertido en una experiencia muy natural en los enemigos de Cristo. Por eso tenemos que revisar las doctrinas, las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la contaminación espiritual? Lo que sale del corazón. Por eso Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y el único que realmente conoce lo que hay en el corazón del hombre es Dios y uno. No nos podemos engañar. Tenemos la oportunidad delante de Dios de arrepentirnos, de reconocer qué hay en nosotros. La mejor manera de reconocer un verdadero arrepentimiento es cuando vamos a la presencia de Dios y reconocemos, Señor, en mi corazón hay malos pensamientos. Señor, en mi corazón hay adulterio, hay fornicación, hay homicidio, hay hurtos, hay avaricia, hay maldad, hay engaño, hay lascivia, hay envidia, hay maledicencia, hay soberbia, hay insensatez. Todas estas maldades, Señor, hay en mi corazón. Algo tenemos que tener allí y es nuestra obligación para con nosotros mismos, para poder agradarle a Dios, decirle, Señor, necesito que tú me perdones y me laves. Allí se cumple la palabra de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sería excelente que nosotros permanentemente revisáramos si estamos contaminados espiritualmente, qué hay en nuestro corazón que está afectando nuestra relación con Dios, que no está honrando a Dios. Y eso solamente lo conoce uno en la presencia de Dios, no otra persona. Por eso el Señor dice, no juzguéis, porque las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté expuesto delante de Dios, para que el Señor, con esa lupa espiritual que Él tiene, revise nuestro corazón y sepa qué hay en nosotros. Qué lindo es poder expresarle a Dios con un corazón genuino, sincero, arrepentido, decirle, Señor, esto o esto hay en mi corazón. No le voy a dar tanta importancia a las cosas exteriores. Voy a preocuparme más por las cosas que hay dentro de mi corazón. Esa es la mejor manera de honrarlo a Él, para poder que nos hagamos libres de lo que Él les dijo a los fariseos del tiempo en que Él estuvo y a los israelitas del tiempo de Isaías, cuando Él les dijo, hipócritas, bien profetizó del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gracias a ustedes por estar con nosotros, siempre escuchando la palabra de Dios. Padre, gracias te doy a ti primeramente y a los televidentes, a las personas de nuestra iglesia, a nuestros amigos, a nuestros allegados, por permitirnos compartir este mensaje que se llama contaminación espiritual. Quiero pedirte, Señor, en tu nombre, que esta enseñanza haya producido el efecto por la cual tú quieres que nosotros la enseñemos, la compartamos. Reconocemos tal vez que en nuestro corazón seguramente hay malos pensamientos, hay muchas cosas que son pecaminosas y que han afectado nuestra relación contigo. Este es el momento para pedirte perdón, para decirte, Señor, perdóname, límpiame, lávame con agua pura, purifica mi corazón, que tu sangre preciosa, la que tú derramaste en la cruz del Calvario, me justifique para poder entender que necesito ser lavado de todos mis pecados.
Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Permite que podamos tener un corazón agradecido, un corazón genuino y arrepentido delante de ti, para comprender que tus palabras son espíritu y son vida. Danos entendimiento, revelación, sabiduría, que podamos oír y comprender tus enseñanzas, que podamos glorificar tu palabra, como tú lo dices en el Evangelio según San Juan, que tu palabra corra y sea glorificada. Guarda nuestro corazón de invalidar tu palabra por las tradiciones de los hombres. Permite que todo lo que nosotros transmitimos a través de estos mensajes sean tus palabras, esas enseñanzas que producen vida espiritual. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso, por permitirnos acercarnos a ti, nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el accionar del Espíritu Santo, que es el que nos guía y que siempre nos orienta. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, todos los miércoles estaremos con ustedes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. En nombre de los Centros de Formación de Líderes Senfol, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Bendiciones para todos y hasta la próxima.